Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Con este video vamos a poner punto final al curso de Microeconomía 3, que como ustedes saben, pues comprendió las estructuras de mercado y una parte importante de la teoría del equilibrio general. Espero que haya sido un curso, pues, placentero, que se hayan alcanzado los objetivos que se fijaron en un principio. Y bueno, pues ahora vamos a hablar ya para ponerle punto final a esto, sobre las bondades, o más bien los beneficios del libre comercio, ¿sí? Vamos a ver. Para ello me voy a valer de una presentación que por aquí diseñamos, ¿sí? Está eh, reforzada o apoyada o por alguna de las presentaciones del libro de Pindic de microeconomía. Entonces, pues por ahí van a encontrar algunos elementos eh, relacionados, ¿sale? Muy bien. ¿Se acuerdan cuando vimos recientemente la eficiencia en la producción? Bueno, cuando obtuvimos la ecuación y la curva de la FPP, acordamos allí, o más bien entendimos que los bienes se deben producir con un costo mínimo y en combinaciones que se ajusten a las disposiciones de los individuos a pagar por ellos, ¿sí? Esto es, cuando se cumple esto, pues podemos decir que la eficiencia en la producción satisface criterios sobre eficiencia de Pareto, ¿sí? Entonces, en la producción también podemos encontrar este concepto de óptimos de Pareto. Y llegamos a la conclusión de que una economía solo produce eficientemente si la tasa marginal de transformación, que era la pendiente de la frontera de posibilidades de producción, coincidía o era igual a la tasa marginal de sustitución, que era la curva de indiferencia del consumidor. ¿Sí? Fue algo así. Esta gráfica ejemplifica muy bien lo que encontramos. Incluso también encontramos que no solo la tasa marginal de sustitución perdón, que no solo la tasa marginal de transformación igual a la tasa marginal de sustitución, que es la pendiente de esta curva de indiferencia, sino que además hay una igualdad con los precios relativos de ambos bienes, ¿sí? Entonces esto fue lo que determinamos. En el último ejercicio que hicimos encontramos muchos de estos valores. Entonces, por ejemplo, miren ustedes, si la tasa marginal de transformación es igual a 1 y la tasa marginal de sustitución es igual a 2, pues evidentemente ese no es un punto óptimo. Y no es un punto óptimo porque no coinciden ambos valores. A los consumidores tienen que hacer un reajuste aquí a efecto de poder moverse hacia un punto donde haya condición de tangencia. Esto es, donde ambas pendientes de estos dos instrumentos sean iguales. Si la tasa marginal de sustitución es 2 y la tasa marginal de transformación es 1, pues quiere decir que no hay condición de tangencia. Estamos en una situación parecida a esta, como lo pueden percibir aquí en la gráfica. Aquí ustedes pueden notar que la pendiente de la FPP, que es esta línea azul, esta curva azul, es mucho menor que la pendiente de la curva de utilidad, ¿sí? Entonces, si trazamos unas tangentes aquí, vemos que la pendiente de la función de utilidad es mucho más grande que la pendiente de la FPP. ¿De qué manera puede reorganizarse la redistribución de los productos aquí a efecto de lograr una condición de tangencia? Bueno, es muy simple. Se puede mover el consumidor a lo largo de su FPP y en la medida en que lo hace alcanza curvas de indiferencia más alejadas del origen. Y esto obviamente le va a redituar un mayor beneficio, una mayor utilidad.
¿Hasta dónde se va a trasladar? Bueno, pues hasta donde ocurra la condición de tangencia, que es justamente acá, en este punto. Entonces el movimiento de aquí a aquí le va a permitir, por un lado, alcanzar mayores niveles de utilidad y lograr la combinación de bienes A y B, que obviamente maximizarían su utilidad. Muy bien. Este diagrama encierra muchísima información. Ustedes saben que la FPP, por ejemplo, fue obtenida de la caja de Edgeworth con dos bienes, ¿sí? En la producción de dos bienes con dos insumos variables. Entonces, hay muchísima información detrás de esta gráfica. Pero, si recuerdan, los consumidores, ¿sí?, alcanzaban su máximo nivel de utilidad cuando las tasas marginales de sustitución eran iguales o era igual al precio, a los precios relativos de ambos bienes, ¿sí? Pero por su parte, el productor maximizaba sus utilidades cuando el precio era igual al costo marginal de un determinado insumo. Entonces, si tenemos una función de producción con dos insumos variables, pues el punto óptimo será aquel donde el precio de C, por ejemplo, sea igual a su costo marginal y el precio de P también sea igual a su costo marginal. El cociente de estas productividades marginales me generaba otro concepto, ¿se acuerdan? El de tasa marginal de transformación, que era justamente el cociente de las productividades marginales. Y en el óptimo tenía que ser igual a los precios relativos de los bienes, que era justamente la tasa marginal de sustitución. Entonces, bueno, pues así fue como obtuvimos este criterio de maximización de beneficios y de maximización de utilidad. Aquí hay, jóvenes, en esta ecuación hay producción por un lado, ¿sí?, y consumo por el otro. Ahora bien, pasemos a lo que nos interesa, a los beneficios derivados del libre comercio. Hay conceptos como ventajas comparativas, ventajas competitivas, ventajas absolutas. Hay una serie de conceptos muy importantes en esta materia, pues que algunos hay que entenderlos bien para poder aplicarlos. Por ejemplo, una ventaja comparativa, según el texto de Pintic, dice que el país tiene una ventaja comparativa el país 1 tiene una ventaja comparativa frente al país 2 en la producción de un bien si el costo de producirlo en uno, en relación con el costo de producir otros, es menor que el costo de producir el bien en dos, en relación con el costo de producir otros en dos. ¿Sí? Bueno, no es muy clara la definición, ¿verdad? Pero vamos a verlo. Es comparar costos, ¿sí? Vamos a tomar dos países o dos economías y vamos a comparar costos. Y de ahí podemos sacar el concepto de ventaja comparativa. Es una medida relativa, por eso cuesta un poco de trabajo entenderlo. No es una medida absoluta. Un país tiene una ventaja absoluta si en la producción de todos sus bienes no tiene una ventaja comparativa. Esto es, un país puede tener una ventaja absoluta en la producción de todos sus bienes, pero puede no tener una ventaja comparativa. ¿Sí? Entonces, es muy importante tener bien claro esto. Veamos el siguiente ejemplo. Miren ustedes. Aquí tenemos las horas de trabajo necesarias para producir dos bienes, queso y vino. ¿Sí? Por ejemplo, en Holanda se requiere 1 hora para producir 1 kilo de queso. En Italia se requieren 6 horas para producir 1 kilo de queso. En Holanda se requieren 2 horas para producir 1 litro de vino. Y en Italia se requieren 3 horas para producir 1 litro de vino. Viendo estos datos, como ustedes pueden observar, Holanda tiene una ventaja absoluta en la producción tanto de queso como de vino.
Esto no tiene vuelta de hoja. Holanda tiene una ventaja absoluta en la producción de ambos bienes sobre Italia. Sin embargo, si pasamos al concepto de ventaja comparativa, vemos que la ventaja comparativa de Holanda frente a Italia radica en el queso. Sí, en el queso. El costo del queso en Holanda es la mitad del costo del vino. O sea, producir un kilo de queso cuesta 1 hora, mientras que producir 2 litros de vino, 1 litro de vino cuesta 2 horas. Entonces su ventaja comparativa está en el queso, más que en el vino. ¿Sí? El costo del queso es la mitad del costo del vino. Mientras que en Italia, el costo del queso es el doble del costo del vino. ¿Ya vieron? En Italia, por ejemplo, producir un kilo de queso cuesta 6 horas y 1 litro de vino cuesta 3 horas. Entonces, Italia tiene su ventaja comparativa en el vino, mientras que Holanda la tiene en el queso. Uh-huh. Bueno, estos datos nos van a permitir a nosotros hablar de ventajas del libre comercio. Pareciera ser que con estos datos Holanda no tiene que comerciar nada con Italia, no tiene que preocuparse por Italia. Holanda puede ser autosuficiente, sin embargo, puede sacar ventaja del comercio si toma en cuenta estas ventajas comparativas. Vamos a ver cómo. Muy bien, vamos a ver cómo puede sacar ventaja. Miren ustedes, en este cuadrito, aquí está lo mismo que ya vimos en el cuadrito anterior. Y de acuerdo a estos costos de mano de obra y asumiendo que no hay comercio, por ejemplo, si Holanda se dedica a producir puro queso, en un día o en 24 horas puede producir 24 kilos de queso. Si se dedica a producir puro vino, puede producir 12 litros de vino. Entonces, estos son los valores límites que puede producir cuando decide producir uno o el otro. Pero también puede que decida producir un promedio, una cierta cantidad de uno y otra cierta cantidad de otro. Y entonces los combinaría de acuerdo a sus conveniencias. Italia, por su parte, Italia, si decide producir solo queso, pues lo más que puede producir son 4 kilos, porque le cuesta 6 horas producir 1 kilo. Entonces lo más que puede producir son 4 kilos. Y si decide producir puro vino, lo más que puede producir son 8 litros, porque le cuesta 3 horas producir cada litro. Entonces 8 por 3, 24. Agota las 24 horas del día. Muy bien. Aquí vamos a jugar con algunas posibilidades de intercambio. Por ejemplo, miren ustedes, Holanda puede obtener mejores resultados. Por ejemplo, si produce 24 kilogramos de queso y no produce nada de vino. Si Holanda se concentra exclusivamente en la producción de queso, entonces produce 24 kilos de queso, 0 vino, pero puede consumir de esos 24, supongan ustedes que consume 18 y exporta 6 a Italia. Entonces, de esos 6 kilos que exportó a Italia, los puede intercambiar por 6 litros de vino. Esto supone una clara mejoría, ¿sí? En el caso de Holanda, frente a 18 kilogramos de queso y 3 litros de vino, que produciría sin comercio, ¿sí? Entonces, no es lo mismo 18 kilos de queso y 6 litros de vino que 18 kilos de queso y 3 litros de vino, si es que no intercambia el queso por vino con Italia, ¿sí?
Holanda se especializa en la producción de queso, ¿sí? ¿Y Italia qué puede hacer? Bueno, Italia tiene su ventaja comparativa en la producción del vino, ¿sí? Italia puede producir, si no comercia, 4 kilos de queso u 8 litros de vino, ¿sí? O una combinación de ambos. Por ejemplo, puede producir 3 kilos de queso y 2 litros de vino. Si solo produjera vino, Italia podría producir 8 litros de vino como máximo. Pero si intercambia 6, de estos 8 intercambia 6, los 6 que le va a intercambiar a Holanda, entonces puede consumir 6 litros de queso y 2 litros de vino, lo que supondría una mejora frente a los 3 kilos de queso y los 2 litros de vino que consumiría si no comerciara. ¿Cómo ven? Entonces, este hecho, esta situación, hace que ambos países puedan producir, puedan consumir más de lo que sus capacidades productivas representan. Esto es, pueden consumir fuera de su frontera de posibilidades de producción, ¿sí? Y esto es derivado, jóvenes, del libre comercio que pudiera darse entre estos dos países. Por tanto, a Holanda le interesa especializarse en la producción de queso, que exportará a Italia a cambio de vino, mientras que a Italia le resultaría ventajoso especiarse en la producción de vino, que intercambiará por queso con Holanda. ¿Vale? Bien. Veamos esto en gráficas. Bueno, sin comercio, voy a tomar el caso de Holanda. Sin comercio, la producción y el consumo se encuentran en el punto A, aquí, ¿sí? Donde la tasa marginal de sustitución, que es la pendiente de esta curva de indiferencia, es igual a la tasa marginal de transformación, que es igual a la pendiente de la FPP, y ambas son iguales a los precios relativos de A y B. Sin comercio, en algo que se conoce como una economía cerrada o una economía de autarquía, pues este es un punto óptimo, es lo más que puede alcanzar Holanda. Esta A, aquí al pie de los precios jóvenes, significa en condiciones de autarquía, ¿sí? Entonces, no confundir con el precio del alimento, ¿sí? Entonces, esta A significa en condiciones de autarquía. Si deciden comerciar, si Holanda decide comerciar con otro país, entonces miren lo que pasa. Estos son los precios de Holanda en autarquía, ¿se acuerdan? Está de autarquía. Usualmente, cuando una economía es cerrada, sus precios son más altos. Son más altos que los precios en el resto del mundo, ¿sí? Entonces, pues obviamente estos precios en autarquía de Holanda no coinciden con los precios en el resto del mundo. Estos precios, este PA, PB y esta W significa mundo. Entonces, estos son los precios en el resto del mundo, ¿sí? Entonces, como pueden ver, los precios en la autarquía son muy diferentes a los precios en el resto del mundo, ¿sale? Esto se representa, esta diferencia se nota por las pendientes de ambas rectas. Entonces, cuando hay una ventaja comparativa, el comercio internacional le permite a un país consumir fuera de su frontera de posibilidades de producción, que es lo que vamos a ver aquí. Quedamos entonces que sin comercio la producción y el consumo se encuentran en el punto A, tal como lo señalamos hace un rato aquí, ¿sí? Con comercio, supongamos que el precio relativo es PA-PB, aquí tendría que ponerle W, se me pasó. La producción se mueve entonces al punto B, ¿sí? Ahora la condición de tangencia ocurre aquí. Entonces se mueve de A a B. Y se mueve la producción. Entonces se produce aquí. A ver, permítanme tantito.
Entonces, miren ustedes. Se produce aquí. Pero se consume acá. Entonces, ¿por qué esto es posible? ¿A qué se debe que ocurra esta situación? Bueno, pues justamente, jóvenes, a las posibilidades de intercambio, a las posibilidades de libre comercio que tienen este ejemplo Holanda con el resto del mundo. Pero además observen ustedes una cosa, ¿sí? Holanda se especializa en la producción de queso, ¿sí? Esto es, Holanda incrementa su producción de aquí a aquí, ¿sí? Produce más de lo que consume, porque va a consumir aquí. Entonces Holanda va a consumir esto de queso, ¿sí? Déjenme lo marco aquí. Esto es lo que consume. Y el resto, tal como lo marca aquí la flecha, es lo que exporta, ¿sí? De vino, Holanda no es un productor de vino, ¿sí? Consume acá, ¿sí? Aquí. Pero nomás produce esto, nomás produce esta parte. Entonces, esta diferencia la importa de Italia, ¿sí? Fíjense nada más. Entonces, vía el libre comercio, puede consumir mucho más vino del que producía en condiciones de autarquía. ¿Se acuerda usted que en condiciones de autarquía producía aquí? Entonces, vía libre comercio, reduce su producción interna, porque no es un país eficiente en la producción de vino, no tiene las ventajas comparativas. Entonces, reduce su producción interna, pero consume más, ¿sí? Esto, jóvenes, es justamente derivado de las ventajas del libre comercio. Además, observen otra cosa, ¿sí? La tasa marginal de sustitución de alimentos y vino en Holanda, esta, sigue siendo igual a la tasa marginal de transformación, que es la frontera de su SPP, de su FPP, ¿sí? Y ambas son iguales a la relación de precios, pero ahora los precios internacionales, ¿sí? ¿Qué les parece? Entonces, Holanda, ¿sí? Consume fuera de su frontera de posibilidades de producción gracias a que el libre comercio le otorga esta ventaja. ¿Quién gana y quién pierde con el comercio? Bueno, pues aquí evidentemente Holanda gana en el consumo de vino, pero también gana en que sus exportaciones de queso, que es donde tenía su ventaja comparativa, se incrementan. Y estas exportaciones que hace de queso Holanda le permiten financiar sus importaciones de vino. Entonces, es posible expandir las expectativas de bienestar de un país o de una economía gracias al libre comercio, ¿sí? Y aquí están, miren ustedes. Gracias al libre comercio, Holanda ahora puede disfrutar de un mayor nivel de bienestar, tal y como lo representan las curvas de indiferencia allí.
Ahora voy a poner a Italia y a Holanda juntos, ¿sí? Entonces, pues aquí está, esto ya lo conocen, esta es la FPP de Holanda, ujú, y esta es la FPP. Bueno, aquí creo que los tengo cambiados. Esta sería la FPP de Italia y esta sería la FPP de Holanda. Ujú. Aquí pueden ustedes ver los precios de Italia y los precios de Holanda en condiciones de autarquía, ¿sí? Por ejemplo, estos serían los precios de Holanda en condiciones de autarquía. Como ven, es más vertical la línea que los precios mundiales, que sería esta línea azul, ¿sí? Y esta línea roja punteada, esta otra, serían los precios de Italia. Entonces, tanto los precios de Italia como los precios de Holanda están hechos, obviamente, a un modelo de economía cerrada. Ujú. Pero cada uno tiene sus propias ventajas comparativas, tal como lo planteó la teoría. Ujú. Entonces ambos deciden comerciar, ambos deciden apoyarse en sus ventajas comparativas y sacar ventaja del libre comercio. Bueno, esto significa un proceso de reestructuración económica interna porque pues se tienen que olvidar de sus precios domésticos. Tanto el precio de Holanda como el precio de Italia pierde efectividad a la hora de regular el comercio entre estas dos naciones. Y lo que va a ocurrir es que unos nuevos precios, una nueva relación de precios será la que norme. ¿Cuál es esta nueva relación de precios? Bueno, pues los precios vigentes en el mercado mundial, que sería esta línea azul que tenemos aquí. Este sería el punto aquí de equilibrio de Holanda en condiciones de autarquía. Entonces produciría aquí y aquí. Produciría y consumiría aquí. Y este sería el punto de equilibrio de Italia en condiciones de autarquía. Produciría y consumiría aquí. Ujú. Pero deciden comerciar y deciden ajustarse a una nueva relación de precios. Y miren ustedes, este es el precio relativo mundial. Y entonces, a la hora en que deciden intercambiar sus productos, ellos alcanzan una curva de indiferencia más alejada que la que tenían originalmente antes de comerciar. Entonces ahora se ubican acá. Ambos países consumen ahora aquí, ¿sí? Entonces, ¿cómo es posible eso? Bueno, es que el libre comercio les otorga estas bondades. Entonces, Holanda, por ejemplo, ¿sí? Va a consumir aquí, ¿sí? Va a consumir esto de queso, ¿sí? Y va a consumir esto de vino. Ujú. Ustedes dirán, bueno, pero produce acá el queso, ¿sí? Efectivamente, produce acá, pero consume aquí. Entonces, esta diferencia son las exportaciones de Holanda de queso a Italia. Entonces, Italia va a consumir aquí, ¿sí? Pero va a importar queso de Holanda. Entonces, el monto de las exportaciones de queso de Holanda será equivalente al monto de las importaciones de queso
el monto de las importaciones de queso de Italia que vienen de Holanda. Y viceversa, ¿sí? Entonces, Holanda consume aquí, ¿sí? Consume aquí, pero el vino que Holanda consume lo importa de Italia, quien produce acá. Entonces, fíjense bien, Italia consume aquí vino, pero produce acá. Entonces, este monto, ¿sí? Este monto de vino que Italia no consume, justamente es lo que le exporta, es el monto de las exportaciones, ¿sí? A Holanda. Entonces, aquí tengo marcado como importaciones de Italia, pero es que es el vino proveniente de Italia. Y vean ustedes entonces cómo ambos países se benefician. Entonces, ambos consumen fuera de su FPP, de su frontera de posibilidades de producción, y ambos países se benefician del libre comercio. Ujú. Algo que quiero remarcar, jóvenes, es que cuando hay comercio, los países sufren un proceso de reestructuración económica interna. Por ejemplo, cuando Holanda importa vino, ¿sí? La producción doméstica de vino de Holanda, pues disminuye. ¿Y por qué disminuye? Bueno, pues porque lo va a importar, lo va a comprar de Italia, ¿sí? Pero espérenme tantito. Entonces, a la hora en que disminuye la producción de vino en Italia, en Holanda, esto significa que se liberan recursos, ¿sí? Se libera o se provoca más bien desempleo de aquella mano de obra dedicada a esta actividad. También se recupera, se libera tierra y capital que también estaban dedicados a esta actividad. Y entonces, ¿qué va a pasar con esos recursos? Bueno, aquí se supone, se supone que esos recursos que se liberan de producir un bien en el cual no tienes la ventaja comparativa, se canalizarán a la producción de aquellos bienes en los cuales tienes ventaja comparativa y puedes exportar. Lo mismo ocurre en Italia. Italia no tiene la ventaja comparativa en la producción de quesos. Entonces tendrá que disminuir la producción de queso. ¿Por qué? Porque el queso que consuma lo va a comprar de Holanda. Así las cosas, entonces también liberará recursos, liberará mano de obra, liberará tierra, liberará capital, entre otros, y estos recursos se tendrán que utilizar en la producción, en este caso, de vino, que es donde Italia tiene su ventaja comparativa. Esto es importante, jóvenes, porque el libre comercio significa un proceso de reestructuración económica interna para las economías, para los países, que a veces puede resultar complicado, a veces puede resultar incluso eh, doloroso para para algunas economías. ¿Sí? Tan solo alinear los precios domésticos, los precios de autarquía que tenían estas dos naciones, alinearlas a los precios vigentes en el mercado mundial, pues implica, jóvenes, desregular la economía, ¿sí? Y desregular la economía significa quitar todas aquellas trabas que soportaban la política de precios de autarquía, como pueden ser políticas de precios piso, precios tope, precios de garantía, ¿sí? Y quitar todo eso, desregular la economía, desregular todas las trabas, por ejemplo, al comercio, para que realmente el libre comercio aporte sus beneficios a estas economías. Aquí hay mucha discusión si realmente esto es bueno o no es bueno, por lo doloroso que resulta para algunas economías este proceso de desregulación. Pero bueno, eso ya es
eso ya es otro cantar, eso lo dejamos para otras disciplinas. Ujú. Aquí, por ejemplo, en esta gráfica, vemos el caso de Italia, ¿sí? Ese triangulito, ¿sí? Ese triangulito es lo que le significa, por ejemplo, a Italia, ¿sí? La diferencia entre lo que consume y lo que exporta. Ese triangulito lo vamos a conocer como las ganancias de comercio que obtiene Italia por concepto de la especialización en la producción de vino. Ujú. También hay un triangulito para el caso de Holanda, nada más que ya no lo bosquejé en la gráfica. Pero así como bosquejamos este para Italia, bueno, también podemos destacar el de Holanda. Ujú. Pues esto es lo que mueve jóvenes a las naciones, a las economías, hacia modelos de economías abiertas, hacia modelos de donde el libre comercio fluya, tenga lugar. Ujú. Bien, para concluir, para cerrar, hagamos una especie de recorrido sobre lo que vimos sobre la eficiencia de los mercados competitivos. ¿Sí? Empezamos con la teoría del intercambio, ¿sí? Y ahí llegamos a la conclusión de que la tasa marginal de sustitución de los bienes AB para el consumidor J tendría que ser igual a la tasa marginal de sustitución de los bienes AB para el consumidor P. ¿Sí? Esto se lograba vía el intercambio entre ambos consumidores. ¿Se acuerdan que aunque partieran de una situación donde no había esta condición de tangencia, la simple motivación que cada consumidor tiene por buscar una mejoría en su nivel de bienestar, pues los iba a llevar de lleno a esto. Luego vimos el concepto de un mercado competitivo, entonces le incorporamos un ingrediente a la teoría del intercambio. Bueno, y si hubiera un subastador que anunciara los precios relativos de ambos bienes, ¿sí? Si aceptábamos esta hipótesis, jóvenes, íbamos a encontrar que iba a haber una relación de precios anunciadas por este subastador mítico que iba a provocar que el mercado se aclarara, que el mercado llegara a una situación de competencia perfecta donde la oferta iba a ser igual a la demanda. Entonces, ahí lo que encontramos es que además de las tasas marginales de sustitución de ambos consumidores de ser iguales, también tendrían que ser iguales a los precios relativos de ambos bienes. Y aquí surge el concepto de equilibrio competitivo. Ujú. Bien. En el uso de los insumos productivos, de los factores de la producción, cuando usamos la caja de Edgeworth para encontrar equilibrios en la producción de dos o más bienes, encontramos que todas las combinaciones de factores o de insumos que satisfaciera los criterios de un óptimo de Pareto, pues tenía que encontrarse en la curva de contrato. Entonces, de ahí sacamos esta identidad donde las tasas marginales de sustitución técnica de ambos insumos en la producción de dos bienes, que en este caso pueden ser A y B, pues tenían que ser iguales. Si no se cumplía esa condición, quiere decir que no estábamos en un punto óptimo de Pareto y que era posible todavía reasignar los insumos para sacarles un mayor beneficio. ¿Sí? Al igual que en la teoría del intercambio puro, aquí también encontramos, ¿sí?, que estos insumos tienen precios. Entonces, si asumimos que W es el precio de L y R es el precio de K, pues encontramos que esta condición de tangencia entre las tasas marginales de sustitución técnica, además de ser iguales entre sí, tenían que ser iguales a los precios relativos de ambos insumos. Y esto nos movía a un equilibrio competitivo en el mercado de factores, tal como lo plantea la ecuación allí. ¿Sí? Después, eh,
encontramos que debe elegirse la combinación de productos de tal suerte que la tasa marginal de transformación entre ellos sea igual a las tasas marginales de sustitución de los consumidores. O sea, una vez que encontramos la frontera de posibilidades de producción y que vimos que la tasa marginal de transformación es la pendiente de la frontera de posibilidades de producción, encontramos que el máximo nivel de utilidad o de bienestar que se podía alcanzar con esa frontera de posibilidades de producción era aquella donde se diera esta condición de tangencia, esto es, la pendiente de la FPP igual a la pendiente de la curva de bienestar más alejada del origen. Es una condición de tangencia. ¿Sí? Bueno, y también vimos que en un mercado competitivo, ¿sí? Se podría lograr este resultado de eficiencia. El precio de A, por ejemplo, el precio del bien A tiene que ser igual a su costo marginal. El precio del bien B tendría que ser igual a su costo marginal. Entonces, la tasa marginal de transformación de A y B, que es igual al cociente de los costos marginales, pues me daba esta otra condición, que la tasa marginal de transformación igual al, a los precios relativos de ambos bienes. Donde se daba esta condición de igualdad, jóvenes, donde ocurría esta condición de tangencia, era el máximo nivel de ingresos, ¿sí?, que se podía obtener derivado de la producción de estos dos bienes A y B. Entonces, a esa curva creo que le llamamos en su momento curva recta de isobeneficio. Uh-huh. Entonces, pues esto es un poco lo que ya vimos. En resumen, para concluir, los análisis de equilibrio parcial de los mercados suponen que los mercados relacionados con ellos no resultan afectados. Esto es, aquí asumimos un ceteris paribus, ¿sí? Sin embargo, esto no es posible, jóvenes, porque los mercados están interrelacionados. Entonces, asumir que no se va a afectar otros mercados, bueno, es muy difícil sostenerlo. Entonces, esto no ocurre en la vida real. Entonces, los análisis de equilibrio general examinan todos los mercados simultáneamente. De allí, una asignación es eficiente cuando no es posible mejorar el bienestar de ningún consumidor sin empeorar el de algún otro. A esto le llamamos óptimo de Pareto. ¿Sí? También vimos que un equilibrio competitivo describe un conjunto de precios y cantidades. ¿Sí? En realidad, cuando hablamos de equilibrio competitivo, estamos hablando de un conjunto de precios y cantidades. ¿Sí? Nada más que estos precios y cantidades son resultado de cuando el consumidor elige la asignación por la que muestra mayor preferencia. ¿Sí? Cuando esto se da, entonces ocurre que la demanda se iguala con la oferta. La FPP o frontera de la FPU o frontera de posibilidades de utilidad mide todas las asignaciones eficientes desde el punto de vista de los niveles de utilidad que obtiene cada persona. ¿Sí? Entonces, una frontera de posibilidades de utilidad describe todos aquellos puntos óptimos de utilidad que se pueden lograr. Además, describe todas las combinaciones de estos niveles óptimos de utilidad, ¿sí?, que son eficientes desde el punto de vista de Pareto. Entonces, esa frontera de posibilidades de utilidad es un instrumento muy fuerte, jóvenes, muy poderoso a la hora de hablar o a la hora de describir dónde una sociedad como un todo puede alcanzar un máximo nivel de utilidad. Uh-huh. También vimos algo que pues no nos agradó mucho, pero que es una realidad y es que un equilibrio competitivo no tiene por qué ser equitativo. ¿Sí? Un equilibrio competitivo, jóvenes, no tiene por qué ser equitativo.
Entonces aquí es donde el Estado puede contribuir a hacerlo equitativo. El Estado dispone de instrumentos a través de los cuales puede fomentar una una mayor y mejor distribución de la riqueza, ¿sí? A eso le dijimos que eso ya era un tema de política económica. Pero bueno, esa es una de las funciones del Estado. Y a nivel de la producción también vimos el concepto de óptimos de Pareto. Y dijimos que una asignación de insumos productivos es técnicamente eficiente si no es posible aumentar la producción de un bien sin reducir la de algún otro. Entonces estamos en un óptimo de Pareto, ¿verdad? Y al igual que la frontera de posibilidades de utilidad, obtuvimos el concepto de frontera de posibilidades de producción. Y encontramos que esta frontera de posibilidades de producción describe todas aquellas asignaciones eficientes desde el punto de vista de los niveles de producción que pueden obtenerse con una determinada combinación de factores. Entonces, describe todo un escenario infinito de posibilidades de combinación de ambos bienes que pueden ser producidos con una determinada combinación de insumos productivos. Y entonces encontramos que la eficiencia en la asignación de los bienes a los consumidores es posible cuando la tasa marginal de sustitución de un bien por otro en el consumo es igual a la relación a la tasa marginal de transformación de un bien por otro en la producción, ¿sí? Entonces es posible pensar en un equilibrio de esa magnitud. Y finalmente, vimos cómo el libre comercio podía, o más bien puede, expandir la frontera de posibilidades de producción de un país, de una economía, de una familia, ¿sí? Y puede ponerlos en una situación o en un nivel de bienestar social donde consuman más allá de lo que sus propias capacidades productivas pudieran dar. Esto es, pueden consumir fuera de su FPP, simple y sencillamente sacando ventaja del libre comercio y centrándose en la producción de aquellos bienes en los cuales tienen ventaja comparativa. Uh-huh. Y con esto, jóvenes, concluimos el, el curso, ¿sí? Entonces, con esto terminamos. Traté de ser muy pausado, muy lento. Es, la idea era, bueno, resaltar al máximo estos planteamientos, toda esta teoría que se concentra en esta última presentación. Espero haberlo logrado. Y si no, bueno, pues ya saben, estamos en contacto vía WhatsApp. Cualquier sugerencia, cualquier duda, bueno, estoy a sus órdenes. Uh-huh.